estamos aquí de regreso, continuando con nuestra serie ¿Cómo se cura una herida? Y hoy vamos a tratar un tema un poco difícil de abordar para algunos, y es la culpa. Sería bueno empezar de pronto definiendo qué es, ¿verdad? La culpa es un sentimiento negativo, desagradable, que nos acompaña cuando hemos hecho algo malo, indebido, y que somos totalmente conscientes que lo hemos realizado, o al revés, cuando hemos dejado de hacer algo bueno que sabíamos que debíamos hacerlo y no lo hicimos. Sea cual sea el caso, esa culpa que sentimos va acompañada de alguna manera con otros sentimientos como la tristeza, como la vergüenza, como el arrepentimiento. Uno se siente mal por las cosas que ha hecho o ha dejado de hacer y están siempre presentes unos pensamientos que están allí en nuestra mente atormentándonos de alguna u otra manera, ¿no? Pensamientos como, ¿y si no hubiera dicho esto, las cosas hubieran sido distintas? ¿Cómo me arrepiento de lo que dije? Siento vergüenza por lo que hice, o cómo me gustaría volver a empezar, dar vuelta atrás al tiempo. Y son pensamientos que están realmente atormentando permanentemente nuestros corazones, ¿verdad? Ahora, esta culpa se experimenta como producto, como resultado de un autoanálisis, de un autoexamen, cuando uno se da cuenta que hay algo, un episodio en la vida, alguna actitud, algún gesto, alguna omisión, algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad y que somos conscientes que no estuvo bien, ¿verdad? Y eso está allí presente en nuestras vidas. Y nos disgusta, nos atormenta, nos incomoda ese sentimiento porque generalmente trae consecuencias negativas o consecuencias no deseadas. Ahora, por un lado, es muy bueno y muy conveniente ese sentimiento de culpa. No me estoy equivocando. ¿Sabes por qué? Porque ese sentimiento de culpa refleja que hay un sentido de responsabilidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando uno hace algo indebido o deja de hacer algo que debió haber hecho y no lo hizo consciente y voluntariamente, uno se siente muy mal, eso es la culpa. Y uno lo experimenta porque en el fondo sabe que definitivamente hay una responsabilidad de por medio. Es decir, yo tengo algo que asumir, ¿verdad? Yo tengo que admitir que he cometido una falta. Y es absolutamente bueno porque eso me lleva a revertir, me lleva a restaurar, a restablecer, me ayuda a hacer las cosas de forma distinta. Entonces, por eso es que el sentimiento de culpa, cuando tiene una reacción de cambio favorable, es absolutamente bueno. Es conveniente sentir ese sentimiento de culpa cuando realmente admitimos nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a hacer que las cosas sean distintas, a revertir, a resarcir, a restaurar, a restablecer. Por eso es algo bueno. Pero también puede ser algo negativo, algo desfavorable, cuando, por ejemplo, hay alguien que está asumiendo una falsa culpa o una culpa incorrecta. ¿A qué le llamamos falsa culpa o culpa incorrecta? Cuando uno experimenta ese sentimiento de culpa, pero no por hechos propios, sino a causa de hechos de terceras personas. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, tú has sido víctima o alguien ha sido víctima de algún tipo de agresión verbal, física, emocional, y esa persona que agrede te hace sentir que tú eres responsable y empiezas a sentir culpa por eso, esa culpa no es correcta. No es correcta. Porque las típicas expresiones como que yo reaccioné así porque tú me provocaste, ¿no? O yo te dije esas cosas horribles porque tú tienes la culpa. O te he sido infiel porque tú tienes la culpa. Y ese tipo de respuestas que tiene la persona responsable hacia la persona que está sufriendo el daño es transferir la culpa personal a la otra persona. Y esa persona llega a sentir ese sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa es desfavorable.
no debería estar presente. Te explico por qué. Porque cada persona es absolutamente responsable de sus propias acciones. Y la persona que ha sido víctima de algún tipo de agresión tiene una actitud pasiva. Entonces, allí no es conveniente sentir esa culpa. O sea, no es bueno, no es saludable sentir ese tipo de culpa. Ahora, recuerda que nadie puede atribuirte ningún tipo de responsabilidad personal. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás obligando a esa persona a actuar de una manera. Tú no le pones un revólver en el cerebro y le dices, oye, haz esto o haz aquello, o si no te mato. Esta persona es absolutamente consciente de todos sus actos. Es más, los ejecuta consciente y voluntariamente. Y recuerda que siempre existe un momento en el que nuestra conciencia se activa y en el que podemos actuar en forma diferente. Hay un segundo en el que se activa nuestra conciencia y podemos decir no. Y si simplemente ocurren los hechos de una u otra manera, es porque ha habido una decisión que ha sido consciente, intencional y voluntaria. Y lo que yo quiero decirte con esto es que tú no puedes creer que esa culpa viene por un hecho que tiene que ver contigo. Eso no es verdad. Así que hoy quiero también tratar de desmitificar algunas creencias, ¿no? Esa es una, por ejemplo, y hace muchísimo daño, sobre todo cuando alguien ha padecido por algún tiempo de alguna amenaza o de algún tipo de coacción o chantaje, donde uno puede sentirse culpable por los hechos de una tercera persona. Ahora, hay algo más que quisiera contarte sobre la culpa. Más bien es muy lamentable cuando las personas que están actuando mal y tienen consecuencias negativas que pueden inclusive alcanzar a otras personas, no sienten culpa. Eso sí es muy lamentable. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno experimenta una reacción o experimenta una situación en la que uno se sabe absolutamente responsable y reconoce la falta, ¿no? Se sabe uno culpable de un acto en particular, entonces uno está pendiente de poder, como habíamos dicho anteriormente, revertir esa situación en la medida que sea posible. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que no siente culpa por lo que hace? Entonces, no tiene nada que admitir, no tiene nada que confesar, no tiene nada de qué arrepentirse y por tanto no tiene ninguna actitud que cambiar. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante poder asumir la responsabilidad, porque eso implica un cambio. Pero cuando no se asume ningún tipo de culpa, no se asume ningún tipo de responsabilidad, no hay nada de qué arrepentirse. Por tanto, no hay nada de qué cambiar. Por ejemplo, cuando se da un divorcio, ¿verdad? Y los esposos se separan. De pronto, la esposa es la que se queda con los niños, el esposo sale de la casa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ese compañero que estuvo con esa persona durante muchos años y tiene responsabilidades con los hijos, se desentiende por completo. Tiene posibilidades de cubrir gastos económicos en su casa respecto a sus hijos y sencillamente no lo hace. Sabe que están pasando algún tipo de necesidad y no lo hace. Y eso no es lo peor. Lo peor es que no se siente mal. Lo peor es que no se siente mal. Entonces, es muy difícil. Y de repente mucha gente habla con esa persona y le dice, oye, atento, tus hijos están pasando necesidad, o sea, sé consciente, o sea, tú estás incurriendo en una falta que está trayendo consecuencias a terceros, pero esas personas no están en la capacidad de escuchar porque no sienten culpa. Por eso es que digo que es muy lamentable, porque no hay una forma de revertir esas situaciones, ¿no? Ahora, o de repente hay alguien que ha sido despedido, ¿no? De un trabajo, pero ese despido se debe a que había un compañero, una compañera del trabajo que de repente se valió de algunas artimañas como de pronto calumnias, ¿verdad? Y esa persona fue despedida. Calumnias que se dieron de manera intencional porque había un interés de por medio. De repente lograron ascenso o de repente obtener el puesto de esa persona o lo que fuere. Pero una vez que se da todo ese proceso y la persona, por ejemplo, sale despedida,
sabe que no tiene trabajo, sabe que no tiene ninguna opción de obtener recursos por el momento, pero no se siente mal. ¿Entiendes? Es muy duro lo que pasa en el corazón de esas personas. Y justamente es como si esas personas estuvieran encallecidas. Es como si su corazón se hubiera endurecido. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que de pronto, la primera vez que cometieron algo que era incorrecto, se sentían mal por eso. Pero como no admitieron, no confesaron, no pidieron perdón, no se arrepintieron, no restituyeron, no hubo un cambio, ¿sabes qué pasa? La siguiente vez que lo hacen, te duele menos. La tercera vez, menos. Y llega un momento en el que ya no te duele. Entonces, ya no sientes ningún tipo de remordimiento. No sientes ningún cargo de conciencia. Simplemente ese actuar que es desfavorable, negativo, que puede estar afectando a personas inclusive que uno dice amar. Ese actuar se convierte en un hábito, en una constante. Y uno puede ver el sufrimiento de otras personas al lado y no inmutarse. ¿Te das cuenta por qué es tan peligroso no experimentar culpa? ¿Te das cuenta por qué es tan terrible las consecuencias que puede generar de una persona que no siente culpa y no tiene ninguna intención de resarcir el daño que está causando en otros? Entonces, si vemos, digamos, desde un panorama más amplio de lo que significa la culpa, tiene una connotación positiva, porque implica responsabilidad, ¿sí? Y la connotación negativa es cuando yo asumo una culpa que no me corresponde. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener bastante sensibilidad para darnos cuenta si verdaderamente es una culpa que responde a actitudes o reacciones personales u omisiones personales, o es que tienen que ver de pronto con acciones de terceras personas. Bueno, quiero contarte, mira, cuando hay alguien que de pronto no está experimentando ese sentimiento de culpa y no es capaz de darse cuenta de sus errores, sin embargo, tiene el ojo bien afinado para darse cuenta y detectar la culpa en otros. Eso sí pasó. Entonces, mira, te voy a contar la historia de una mujer que se encuentra, es la historia que se encuentra en un episodio de la Biblia, que habla de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Quiénes la sorprendieron? Unos religiosos del tiempo de Jesús. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente fueron, la tomaron y la llevaron hasta donde estaba el Señor Jesús y le dijeron, quiero saber qué piensas. Le dijeron al Señor Jesús, deberíamos apedrearla, porque la ley dice que una mujer que se encontraba en adulterio debe ser apedreada. Estaban realmente probando, tentando al Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Quiero que tú pienses un ratito en esta respuesta que le dio el Señor. En Juan 8, del 7 al 9. Dice, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Te das cuenta? No quedó ni uno solo. Y tal vez estas personas que no experimentan culpa frente a otros puedan acallar su conciencia de alguna manera o sencillamente ser indiferentes. Pero ¿sabes qué? Frente a Dios no se puede. Frente a Dios, tarde o temprano, van a darse cuenta de su situación frente a Dios y frente al daño que pueden haber estado causando a otras personas. Ahora, me gustaría saber qué te hace sentir culpable hoy a ti. ¿Qué te hace sentir culpable? Tal vez decisiones que has tomado, malas decisiones que has tomado en el pasado, de las cuales te arrepientes, de las cuales quisieras que nunca hubieran sucedido de esa manera como se dieron. Tal vez has dejado de hacer cosas que sabes que deberías hacerlas. Y puedes sentir culpa en diferentes ámbitos. Puede ser en el ámbito personal, puede ser en el ámbito familiar,
en el ámbito académico, profesional, ¿verdad? Puede ser en cualquier ámbito, pero hay algo que de repente te está haciendo sentir culpa. Tal vez sabes que he visto muy frecuentemente que hay personas que viven muy atormentados por ese sentimiento de culpa que vienen trayendo durante años y es por algún hecho puntual que lo han considerado demasiado grande en sus vidas, demasiado duro o trascendente en sus vidas y del cual no pueden deshacerse. Hablo de algunas acciones que han sido significativas en algún episodio en su vida, como por ejemplo haber practicado un aborto, ¿no? O haber de pronto sido testigo de alguien que uno intentó ayudar o que pidió ayuda y de repente terminó suicidándose, ¿no? Son cosas bien duras que pueden marcar la vida de uno y que en algún momento se convierte en un sentimiento de culpa permanente. Y déjame decirte que hay esperanza para dejar de experimentar ese sentimiento de culpa, ¿no? Sea por hechos puntuales o sea por algún acto en el pasado que todavía sigue siendo un tormento en tu vida el día de hoy. Déjame decirte que hay dos formas de hacerle frente o de reaccionar ante la culpa. La primera de ellas puede ser, y hay que tener cuidado con esto, puede ser tratando de acallar nuestra conciencia. Una de las formas más frecuentes es cuando uno intenta hacer muchas buenas cosas por otros. Es decir, que uno está buscando hacer cosas que puedan animar, ayudar, bendecir a otras personas. Inclusive puede ser que tratemos de hacerlo viviendo vidas rectas, vidas correctas, o por lo menos tratando de hacerlo, porque obviamente nadie puede vivir una vida correcta al 100%. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera vamos a ofender, vamos a lastimar a alguien con un pensamiento, con un gesto, con una palabra, con la indiferencia, con el orgullo, con una mentira, con lo que fuera. Estoy hablando de cosas de la vida diaria, ¿no? No hablo de cosas mayores, sino de la vida diaria, que también terminan siendo ofensas, también terminan lastimando. Y no solamente a las personas, ¿no?, que amamos o que están cerca de nosotros, sino también a Dios. Entonces, puede que haya un deseo, un intento sincero de querer hacer las cosas correctamente y hacerlas bien. Pero lo que se logra es que en un momento sí uno puede sentirse un poco mejor haciendo cosas buenas por los demás. Pero lo que no pasa es que uno termina de acallar ese sentimiento por completo de la culpa. Me gustaría leerte un texto que se encuentra en Santiago 2:10 y dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Otra vez, pues el que obedece todas las leyes de Dios es el que actúa correctamente, está pendiente de hacer las cosas que realmente le agradan a Dios. Pero dice que desobedece una, es como si hubieras desobedecido todas. ¿Okay? Lo que nosotros decimos es la excepción a la regla, finalmente se convierte en algo que se ve como más bien generalizado. ¿Qué significa? Que realmente si no podemos dar la talla de hacer todas las cosas correctas, 20 sobre 20, y nadie puede hacerlo en realidad, entonces déjame decirte que la culpa va a seguir allí y uno tampoco es que termina estando en paz, ¿sí? Uno se siente mejor. O sea, su conciencia se siente un poco aliviada, pero no es que tampoco se disfrute realmente de paz. Ahora, ¿qué pasa? La culpa tiene como objetivo, como habíamos dicho, ayudarnos a asumir nuestras responsabilidades. ¿Cómo? Cuando realmente admitimos que hemos hecho una falta o que hemos dejado de hacer algo que era importante, que era necesario, que era indispensable, hemos dejado de hacerlo. Entonces, sea por un acto o por una omisión, cuando experimentamos ese sentimiento
lo saludable es que busquemos justamente el objetivo de la culpa es resarcir, restaurar, revertir, hacer las cosas bien. ¿Eso sabes cómo se llama? Se llama arrepentimiento. Cuando uno dice, estoy arrepentido de lo que he hecho, ¿cómo se nota que realmente uno está arrepentido de esa falta, de esa actitud negativa? Porque realmente ya no quiere volver a hacerlo nunca más. Eso es un arrepentimiento genuino, verdadero. Pero cuando uno dice, estoy arrepentido de esto, pero vuelve a ocurrir una, dos, tres, una y otra vez, eso significa que lo que hay en el fondo es un remordimiento, es decir, un sentirme mal por algo que hago. Pero me siento mal y se me pasa, me siento mal y se me pasa. Pero el objetivo de la culpa, como te digo, es llevarnos a un verdadero arrepentimiento, es decir, a que haya un cambio de actitud. ¿Ok? Ahora, eso solamente se puede lograr cuando nosotros enfrentamos la culpa admitiendo claramente todas nuestras faltas, admitiendo claramente todas nuestras ofensas. Y no solamente admitiéndolas, hay que ir hacia los siguientes pasos. Los siguientes pasos son, ya reconocí, ok, ahora me toca pedir perdón, ¿verdad? Perdón a las personas que yo he ofendido o que han estado o que son parte de las consecuencias de las decisiones que yo he tomado equivocadamente. Y también hay que pedirle perdón a Dios, porque finalmente toda falta que cometemos también ofende a Dios. Ofende a Dios y ofende a las personas. Cada vez que ofendemos a una persona es como si lo hiciéramos directamente al Señor. Entonces, quiero decirte que solo cuando pasas por ese proceso es que puedes realmente librarte de la culpa. Cuando pedimos perdón genuinamente y de todo corazón, es cuando realmente Dios limpia nuestra conciencia, y cuando limpia nuestra conciencia nos da absoluta paz. Entonces no hay forma de acallar la conciencia si no es pasar por el proceso en el que uno admite, reconoce, confiesa, pide perdón y restituye en la medida de las posibilidades. Fíjate lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice que limpiarnos de toda maldad, significa que no hay ningún tipo de falta, pecado, que uno pueda cometer que Dios no pueda limpiar, que Dios no pueda borrar. Y cuando Dios lo hace, nuestra conciencia queda limpia. Y cuando queda limpia nuestra conciencia, experimentamos paz. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas a Dios y confiesas a los demás y pides perdón a Dios, pides perdón a los demás, ¿sabes qué? Se restablece la relación. Y ¿sabes qué? Yo te animo a que tú busques un momento en silencio, donde puedas estar tú a solas con Dios, en un lugar donde tú estás tranquilo, ¿verdad? Y allí puedas admitir, reconocer delante de Dios todas las faltas, todas las culpas, todos los pecados que tú has cometido, todas las ofensas que has cometido hacia Dios y hacia otros. Arrepiéntate de todo y reconcíliate con Dios. Entrégale tu vida, dale el control de tu vida. Acepta el hecho de que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para estar bien con Dios. Necesitamos creer que Jesús fue ese único medio posible para que realmente podamos reconciliarnos con Dios y alcanzar la paz que tanto buscamos. ¿Por qué? Porque fue por su muerte en la cruz que Él realmente quitó todas nuestras culpas. Porque es como si esa muerte hubiera sido el pago por lo que a nosotros nos correspondía pagar por esas faltas. Él lo compró, lo pagó por ti y por mí. Y quiero leer contigo 1 Timoteo 2:5, que dice, pues hay un solo Dios y un mediador que pueda reconciliar a la humanidad con Dios. Y ese es el hombre Cristo Jesús. Solo Cristo puede reconciliarnos, ¿verdad?, con Dios. Eso tenlo claro. Y por eso te digo, toma un tiempo para que tú puedas hacer
esta decisión con Dios a solas. Y ahora quiero dirigirme a, a otro grupo de personas que de repente han pasado por este proceso en el que han hablado con Dios, se han arrepentido de sus pecados, han empezado una nueva vida, una nueva relación con Cristo, ¿verdad? Pero y a pesar que han confesado sus pecados y inclusive han resarcido en la medida de las posibilidades algunos temas con personas que han sido afectadas por decisiones personales, todavía siguen experimentando culpa. ¿Sabes por qué? Porque muy en el fondo de su corazón no se sienten dignos ni merecedores del perdón de Dios ni de los demás. Muy en el fondo siguen pensando que tal vez el hecho que cometieron fue tan grave o tan grande que no hay perdón suficiente. Pero eso no es verdad, eso no es verdad. ¿Sabes por qué? La esperanza está en que el perdón de parte de Dios es completo, absoluto y para siempre. Dios cuando perdona, lo hace en forma muy distinta a nosotros los seres humanos. A veces nosotros perdonamos, pero ahí guardamos el tema de nuestro corazón. Y en la primera oportunidad que tengamos, cuando se trata de tener una discusión, un conflicto con la persona que nos ha lastimado y a la que ya hemos perdonado, lo que hacemos es sacarle otra vez todos los trapitos al aire, ¿verdad? Y le vamos a decir, pero tú me hiciste y te acuerdas cuando el otro día y te acuerdas cuando hace 5 años. Así somos nosotros. Decimos que hemos perdonado, pero todavía recordamos muchas cosas que nos siguen lastimando, probablemente porque en el fondo no hemos perdonado de corazón. Pero déjame decirte que Dios no es así. Dios realmente puede darnos un perdón absoluto, completo y para siempre. Y sabes que me gustaría que tú pudieras considerar todo lo que dice Dios en su palabra respecto a la forma en que Él nos perdona y en la forma que Él actúa frente a nuestros pecados o faltas. Y me gustaría que podamos leer juntas estos textos. Hebreos 8:12 dice, Dios hablando, ¿verdad? Dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Así es Dios. Y cuando Él dice nunca más, ¿sabe qué significa? Nunca más. O sea, no hay más recordatorio para Él de esas cosas que nosotros ya confesamos y ya le pedimos perdón. Quiero que veamos el Salmo 103, versículo 12. Dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Qué gráfico, ¿verdad? Qué gráfico. O sea, lo pone de una manera tan distante. Eso está diciendo Dios, que hace con nuestros pecados. Otro versículo que también es de mucha esperanza y que se halla en Isaías 43:25. Dice, yo, dice Dios, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Aquí quiero que pienses en dos cosas que dice en este versículo. Dice que solo Él perdona nuestros pecados, pero dice que es por amor a Él mismo. Es decir, que no hay nada que tengamos que hacer nosotros para ganarnos ese perdón, sino que es por amor a Él y por amor a nosotros, ¿verdad? Que Él nos perdona a través de Cristo. Y dice, y nunca volveré a pensar en ellos. Me encanta cuando Dios es tan absoluto y radical, cuando usa los términos todos, siempre, nunca, porque en el caso de Él son de verdad. Y cuando Él dice, nunca más voy a pensar en ellos, es porque nunca más va a volver a hacerlo. Ahora, si Dios ha provisto realmente la forma de quitar nuestros pecados y borrarlos y perdonarnos absolutamente, quitarnos la culpa, limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestro corazón a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotras, ¿verdad? Si Dios mismo se ha encargado de proveernos la solución, y aquí están las promesas que acabamos de leer acerca de cómo Él nos perdona absolutamente y para siempre,
Simplemente créele. Necesitas ejercitar fe. Solo créele a Dios y te vas a dar cuenta que lo que Él dice en su palabra es verdad. Bien, y este ha sido el tema de hoy. El tema de cómo liberarnos de la culpa, de sanar esa herida que podemos haber traído desde hace algún tiempo atrás. Y bueno, déjame recordarte que al final cuando terminamos esos temas, luego tenemos un espacio los días sábados a las 11 de la mañana a través de Instagram Live, donde podemos tener un intercambio de preguntas y respuestas sobre este mismo tema acerca de la culpa. ¿Ok? Así que tú puedes unirte a nosotros y pasarle la voz a quienes creas que le interesa también hablar sobre este tema para que puedan unirse y estar en este espacio para contestar preguntas y respuestas sobre la culpa. Y recuerda que si Dios lo permite, vamos a continuar con nuestra serie, con el cuarto tema, que en este caso es ansiedad, todo me abruma. Ansiedad, todo me abruma. Será el siguiente tema de esta serie, cómo se cura una herida. Nos vemos si Dios lo permite. Chao. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero